외출요? 어저께 너무 heavy 아니 외출요? 일찍 일찍 뭐? 일찍 나왔어. 지금 근데 오빠 you wake up 6:45. 그거 달라. Porque mi esposo se levantó una hora tarde y todavía tiene sueño, pero sí amigos, ahorita nos acabamos de levantar y vamos a ir a un tour que es en un barco. Ahorita les voy a seguir grabando. Es aquí en Halong Bay, en Vietnam, y pues como ustedes saben él está trabajando, pero los domingos es cuando tenemos tiempo para salir, entonces ya vamos camino para allá. También todavía no termino de maquillarme porque literal todo lo hice de que rápido, no tenía tiempo, pero ya vamos para allá. Y pues nada chicos, acompáñenos en un día más, en un rato más les sigo grabando. Ahorita me voy a terminar de arreglar y pues les sigo grabando. Amigos, les quiero comentar que en este lugar cuentan con diferentes compañías y por ende estábamos buscando la que nos correspondía. Les quiero comentar que en Halong Bay incluso hay tours por días porque este lugar es muy grande y no se alcanza a ver en un solo viaje, pero en esta ocasión solamente nos fuimos por un día y esta fue la compañía que contratamos. Amigos, les quiero comentar que cuando llegamos al puerto pudimos darnos cuenta de que cada barco tenía un tema. Habían unos barcos que se dedicaban más como al ambiente festivo. Por ejemplo, nuestro barco era un poco más relajado, como que más familiar, y en un momento más se los voy a mostrar, pero aquí les estoy mostrando un ejemplo de las temáticas de los barcos. Se pueden dar cuenta, aquí ya estábamos en la recepción del barco y les quiero comentar que había mucha gente. La mayoría de los que venían eran de China y de Vietnam. Casi no vimos que hubiera tanto turista coreano, pero el barco sí estaba muy bonito y muy grande. De hecho contaba con 4 pisos y nosotros estaríamos por el momento en el segundo piso, que es donde se serviría el desayuno. Nope. xin chào Đinh Duy. 근데 어디야? 뭐? 그러면은 이런 거 시킬 때 어떻게? 어린지. 한국 사람이야? 근데 왜 어린지 얘기하고 어린지. Orange. 아 오빠 빠르네. Orange. 오렌지. 어때? Nope. Amigos, y les tengo otro chismecito que contar. Mi esposo se fue por la comida, pero me da risa porque ahí venía todo triste porque diciendo que la gente no respetaba las filas, y él sí es muy de respetar las filas y dice que también le pegaron, que una señora le dio un codazo, y yo de que ay, te dije que me dejaras ir a mí por la comida porque yo sí me pongo, yo sí me meto. Pero bueno chicos, ese es el chismecito. Oigan amigos, sí me da un poco de pena, pero en un principio yo no iba a comer esta sopa porque se me hacía muy pesada para la mañana, pero ya nada más de ver a mi esposo comerla se me antojó y le dije, ay, tráeme una porque sí quiero, y ahí ya fue por mi sopita.
Amigos, como yo ya les mencioné, hay varios cruceros en los que puedes viajar por varios días, pero como yo ya les mencioné, en esta ocasión solamente viajaríamos por un día, pero aún así decidimos rentar un cuarto porque, como ustedes saben, estoy embarazada y la verdad es que mi esposo se preocupaba de que todo el tiempo estuviéramos en el restaurante sentados, sobre todo para que yo pudiera estirar mis piernas y también para poder tomar baños porque hacía mucha calor. Entonces mi esposo se preocupaba de que me vaya a dar una insolación de tanta calor que hacía y pues dijo, vamos a rentar mejor un cuarto que tiene aire acondicionado y también tiene baño por si te sientes cansada para que te puedas relajar. Y pues ya, aquí nos ven gastando el dinero, amigos. 비디오지. 부인, 여기 이뻐, 깡쿤 이뻐? Amigos, nos tenemos que mover de bote para poder ir a una cueva. Entonces vamos a tomar ese bote y si no alcanzamos vamos a tomar este bote. Y pues ya toda la gente del crucero se tiene que mover para allá. Y ahora sí, ya íbamos rumbo a la cueva. Este es el barco que nos llevaría directamente a la cueva. Y les quiero comentar que en la comida nos vinieron a informar de todas las precauciones que debíamos de tomar al momento de subir esta cueva, porque nos comentaron que sí estaba un poco empinada y una vez que empiezas el camino ya no te puedes regresar porque el camino es de un solo sentido. Es por eso que estábamos un poco preocupados, pero nos dimos cuenta que no eran muchos kilómetros, simplemente que estaba muy alto y decidimos que en este camino nos iríamos muy despacio para que no me sobreesforzara. Y pues amigos, como yo ya estoy acostumbrada a hacer ejercicio, todo salió bien. 어때? 지금 너무 조그만 게 있잖아. 영차, 영차, 영차. 그때 생각난다. 그때 화가가 와아까. Y lo logramos, amigos, pudimos subir hasta la punta de la montaña y poder apreciar estas cuevas. Nada más que les quiero comentar que en un principio yo no estaba tan emocionada porque yo creí que se veían como las grutas de García, pero conforme pasó el tiempo me di cuenta de que era un lugar hermoso. 어떻습니까? 좋았습니다. 근데 겁나게 덥습니다. 물 떨어집니다. 습도가 많아. 습도가 높아. mucha humedad. humedad. Mucha humedad. Ya sudamos, amigos, ya venimos caminando, pero hay mucha humedad. Entonces ahorita vengo agarrada de mi esposo porque hay escalones. No va a ser que me caiga y como ayer llovió, los escalones están todos mojados. Amigos, ya salimos. 어땠습니까? 이거 땀 봐. 이거 봐. 진짜 낫네. 이거 피그스. Amigos, ya salimos de la cueva
Todavía nos falta bajar, pero ya creo que es lo más fácil, entonces nada más les voy a mostrar. Este lugar fue uno de mis lugares favoritos durante este viaje y probablemente la única cosa que no me gustó, amigos, es que a pesar de que habían señalamientos para no fumar, la gente no le importaba y como quiera fumaba. Pero bueno, chicos, sigamos. Y este tour todavía no acababa y como ustedes se pueden dar cuenta, abordamos nuevamente este bote que nos llevaría a una segunda isla y en donde nos comentaron que teníamos permitido nadar. Amigos, ya estamos todos despeinados, pero bueno, les quería comentar que venimos a otra playa donde salimos de las cuevas y vinimos como a una playita donde se pueden meter a nadar y así, pero la verdad, sinceramente, les voy a mostrar cómo se ve el agua. Sí habíamos traído ropa de cambio por si nos mojábamos o si queríamos meternos a nadar o así, pero yo y mi esposo no nos vamos a animar. Igual si no estuviera embarazada, maybe, tal vez me animaba, pero ahorita no, amigos. El agua se ve muy sucia, entonces no nos vamos a meter. A lo mucho los pies, y estoy diciéndolo mucho porque tampoco dan ganas y también hace mucha calor. Entonces pues nada más vamos a dar la vueltilla y aquí les muestro cómo se ve. Miren, amigos, de este lado se ve bien sucia el agua, incluso como ustedes pueden ver hay basura. La verdad es que ni de chiste me va a meter a nadar, pero allá donde está la gente, como están casi en la orilla y hay arena, ahí sí se ve más o menos limpio. Pero sí, amigos, de que está sucia, miren. Allá de ese lado ven toda la gente que se está metiendo. Si ustedes se pueden dar cuenta, el agua se ve más limpia, pero pues obviamente porque está cerca de la arena. Pero pues prácticamente esa agua que está de este lado es la que estaba de ese lado, donde estaba la basura. Entonces, no lo sé, Rick, yo no me animaría a meterme ahí. ¿Suyon Ania, opa, ¿suyon hal래? 아니. No, ¿qué te voy, Ania? Chicos, les quiero mostrar el buffet que incluía nuestro pase. La verdad es que era un buffet muy variado, pero sobre todo lo que más nos surgía comer era la carnita asada, porque sí, chicos, aquí había carne asada, pero de esos bisteces grandes. Y pues bueno, chicos, ya estábamos en la hora de comida. Amigos, ya terminamos de comer y se me olvidó grabarles como mala youtuber, ¿verdad? Pero la comida sí estuvo muy rica. Yo creo que de todos los cruceros, ay, como si me hubiera subido a muchos, ¿verdad? Pero sí estaba muy rica, el pollo, la carne, el arroz, todo estuvo muy rico. Hasta los postres están más ricos que incluso en el hotel donde nos estamos quedando. Pero bueno, chicos, no puedo grabar mucho porque hace mucho ruido. Igual les seguiré grabando si vamos a algún otro lugar, pero por lo pronto sigamos disfrutando de la vista. 오빠 어떡해. 이제 바이바이 가야지. 안녕. 재밌었어? 네. 너무 재밌었지? 네. We use this well. We use well this room. 그러니까. Pues bueno, amigos, ya llegó el momento de despedirnos. Ya hicieron otra cosa que es como subirnos a un bote, pero nosotros no hicimos eso porque el bote es de esos botes, es un kayak. Entonces, como están chiquitos, pues mi esposo tenía miedo de que se volteara o así. Y pues ahorita yo les digo que aquí el agua no está tan limpia. Hemos ido a otros lugares, a otras playas, y pues sinceramente probablemente si yo no estuviera embarazada a lo mejor sí nos hubiéramos subido, pero pues ahorita no hay que arriesgarnos, no me vaya a dar una infección y así, y luego estamos en otro país, no hablamos el idioma, entonces por eso no nos arriesgamos, simplemente fuimos a la cueva.
ya regresamos y pues estuvimos viendo las hermosas vistas desde nuestra habitación, que yo ya se las mostré. Literalmente parece una habitación de hotel. Incluso hay mucha gente que se vienen por 3 o 4 días. Ese era nuestro plan original, pero pues mi esposo vino a trabajar, no de vacaciones. Entonces, como hoy es domingo, es su día de descanso, pues decidimos venir a dar la vuelta, y solamente por esa razón pues pudimos venir aquí, pero nada más por un día. Entonces pues ya les quiero mostrar la hermosa vista que tenemos para despedirnos. Todavía no termino el vlog, en un momento más lo sigo viendo, así que acompáñenme. Solamente que ya tenemos que dejar la habitación porque a las 3:30 termina pues nuestra hora aquí, ¿verdad? Entonces acompáñenme. Itabayo. Como se pueden dar cuenta, amigos, ya habíamos entregado nuestra habitación y nos pidieron esperar en la zona de comida en lo que el barco desembarcaba, pero nosotros, en lugar de esperar, decidimos ir a recorrer el barco porque no habíamos tenido la oportunidad de conocer este lugar, y nos dimos cuenta de que habían varios pisos y en el último piso tenían una zona de espectáculo, pero nos comentaron que esa zona de espectáculo solamente son para las personas que se vienen a quedar más de 3 días. Es por eso que nosotros no pudimos ver ningún show en este lugar. Aparte de que hacía mucha calor, creo que no es lo mejor para esta ocasión. Amigos, hace rato les grabé un video cuando ya íbamos saliendo del autobús, pero como había mucho ruido, creo que ni me escuché. Entonces decidí volver a grabar esa parte, y les iba a comentar que ahorita ya veníamos de salida, pero pasaron 2 incidentes. Uno fue en el barco cuando estábamos comiendo, y el otro fue ya ahorita de regreso. Entonces el de ¿cómo se llama? Cuando estábamos comiendo ya se los comenté, pero el de ahorita pasó que yo ya sabía que aquí pues no es como que respeten las líneas o así, o sea, prácticamente aquí es como tú puedas, métete, ¿verdad? Y también así fue en la hora de la comida. No había como, ay, pues sí, hay que seguir la línea, y pues todos así ordenaditos, en hilita. No, aquí es como tú alcanzas a llegar, como tú te puedas meter, es como lo hacen. El punto es de que ahorita ya estábamos regresando, y para regresarte, hagan de cuenta que donde descargan a la gente, ¿verdad? Donde bajamos, hay unos cochecitos que te esperan para llegar pues hasta donde está el puerto, digamos, por así decirlo, donde todos ahí esperan a que sea la hora de salida, etcétera, etcétera. El punto es de que tenemos que tomar esos cochecitos, pero pues nada más habían 4 y éramos como 200 personas. Entonces ustedes se han de imaginar cuántas personas iban a caber en un cochecito. Yo creo que a lo mucho cabían 20, o sea, de que si iba a ser la línea, si iba a ser la línea. El punto es de que nosotros llegamos primero, pero hagan de cuenta que la gente llegaba y se ponía enfrente de nosotros. Entonces yo le dije a mi esposo, no, ponte enfrente porque ellos se van a meter a la fila. Y mi esposo de que como que él creía que no, y yo le dije, ay, si hace rato se metieron en la fila para la hora de comida, ¿tú crees que ahorita van a respetar con la calor que hace, con el solezazo que hace? ¿Ustedes creen que la gente iba a respetar la fila? Claro que no. Si en la comida no lo hicieron, y eso que había clima, menos ahorita van a respetar la fila. Le dije, no, tú métete enfrente, y pues no se metió. Entonces yo ya me metí, no me metí, pero me puse enfrente para pues poder agarrar un asiento. Entonces yo veo el carro llegar, y mi esposo, no, espérate. Y yo le di, o sea, mi esposo esperando a que dieran la señal para subirnos. ¿Ustedes creen que la gente esperó a la señal para subirnos? La gente nada más en cuanto el carro se paró, ¡pum!, se abalanzó sobre el carro. Y lo bueno es que yo ya sabía que iban a hacer esos, pero pues yo no le hice caso a mi esposo. Yo dije, no, yo ya sé cómo va. Yo ya sabía cómo iba a reaccionar la gente. Pues nada más vi que se paró el carro y ¡pum!, me fui y puse mi bolso y le dije, ven. Y mi esposo de que no se quedó así, me dijo de que, ay, ¿cómo le hiciste? Le dije,
Ay, mijito, una que ya trae barrio, mijito, le dije, esto ya es básico, es supervivencia básica de México, supervivencia básica de LATAM. No. Pero sí, no, pues no nos respetaron la línea y ya nos pudimos subir a ese carro, si no nos hubiéramos esperado hasta el que seguía. Pero sí, amigos, aquí a veces, pues ni modo, aunque uno quiera respetar las líneas, no hay líneas, entonces no nos queda otra más que meternos. ¿Verdad, bebé? 그치? 아빠 라인 가고 싶지? 여기 라인 나는 많이 리스펙트를 하는 사람. 근데 저기 됐나? no, pero, o sea, en México sí, a veces sí ponemos líneas y así, pero ustedes saben que hay lugares donde sí respetan las líneas, pero hay lugares donde no lo hacen, entonces pues una ya tiene práctica, experiencia, graduada con título, doctorado y todo. No, pero sí nos alcanzamos a subir, eso fue lo bueno. Entonces ahorita ya vamos de regreso a casa y vamos a lo mejor a tomar un masajito antes de llegar a casa, porque una de las cosas que siempre hacemos cuando viajamos, yo no lo hacía, pero mi esposo me lo contagió y la verdad es que está muy padre, es ir a los masajes. Entonces ahorita vamos a ir y pues les grabamos en un momento más. 다시 와서 어디? 너무 좋아? 알아요. 무조건 와야 돼. 오, 잘 됐네. 이거 다 어머님 볼 거야. Amigos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó, se suscriban, denle like y dejen sus comentarios en la parte de abajo porque yo siempre los leo. Nos vemos en un próximo video. 오빠 소맥 언제 마지막 먹었지? 행복이 생기고 나서 한 번도 안 먹었잖아. 그러니까. Amigos, ya venimos a cenar, ya nos llegó la comida y apenas la estoy grabando. Aquí ya nos comimos el pescado. Aquí borracho. Borracho. Oiga. Nope. Y yo con mi pobre Fanta. Oiga. ¡Chao, me mandé!